va a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos. Arrancamos con Hay Otra Historia y comenzamos a contarte lo que ha pasado hoy en tribunales. Entre ellas la declaración del empresario Lázaro Báez. Finalmente habló Báez y explicó varias cosas. Por ejemplo, dijo Lázaro Báez, ¿cómo podría yo blanquear dinero que no es negro, es decir, que está obtenido lícitamente, no ilegalmente? Por lo general uno blanquea un dinero que fue obtenido ilegalmente y lo pasa por un sistema para entrarlo legal al país, por ejemplo. Pues bien, él dijo, yo no podría haber hecho eso porque el dinero que tengo proviene de los trabajos que hice para el Estado de la obra pública, es decir, obtenido legalmente. Por lo tanto, en ese marco, Lázaro Báez desmintió haber sido testaferro de Néstor Kirchner. Me hicieron tan tristemente famoso que con solo decir Lázaro ya se sabe de quién se habla y se usa mi nombre hasta para adjetivar en ese sentido a otros. Convirtieron mi nombre en un sinónimo coloquial de la palabra testaferro, sin una sola condena a mi nombre que probara que alguna vez lo haya sido. La verdad de las cosas es que soy una víctima de una campaña atroz por parte de los distintos poderes reales de nuestro país. Esta campaña incluyó el encarcelamiento de políticos y empresarios, demonizados por los medios, para quedarse con todo, sin pruebas, sin motivos serios. Como necesitaban más y más presión, inventaron causa sobre causa. Todos los días una nueva. Todos los días en la etapa de los medios gráficos. Referido a esa campaña de la que estaba hablando Lázaro Báez, señala a varios organismos del Estado, todos impulsados, dijo, a través de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia. Incluso mencionó a un periodista, Luis Gasulla, como que lo fue a visitar, estando en la cárcel, llevándole un mensaje, en teoría, del ministro de Justicia, Germán Garabano, para que pudiese en su declaración inculpar a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Néstor, buenas noches. Rosario, hubo dos momentos centrales de la declaración de Lázaro Báez. En el primero contó cómo apenas fue detenido, lo llevaron a un control oftalmológico que no estaba previsto. Estaba esperando que lo atendiera el oculista, cuando se acercó una mujer de unos 60 años y le dijo, vengo en nombre del presidente Mauricio Macri. Esa señora, según lo que denunció hoy Lázaro Báez, era la abogada Claudia Balbín, relacionada por algunos medios con los servicios de inteligencia. Según lo que contó Lázaro Báez, era enviada de Silvia Magdalani, la número 2 de la AFI. ¿Qué le dijo? Bueno, concretamente le explicó qué es lo que tenía que declarar para ser excarcelado, que le devolvieran parte de los bienes, que le permitieran seguir con sus empresas y que sus hijos no tuvieran ningún problema. Y si no lo hacía, bueno, si no lo hacía iba a pasar lo que finalmente pasó. Él preso, uno de los hijos presos, las empresas desapoderadas y todo virtualmente en la quiebra. Esa fue la primera parte de las presiones que denunció Lázaro Báez. Hubo una segunda que comentabas vos, Rosario, recién, cuando dice que fue a verlo el periodista Luis Gasulla a la cárcel, que dijo que iba a gestionar una entrevista con el ministro de Justicia, Germán Garabano, y le llevó un manuscrito que hoy fue entregado al tribunal por la abogada de Lázaro Báez, o sea, Elizabeth consta Lazar. como prueba. Exactamente, ese manuscrito que habrá que peritarlo y ver la autenticidad y la veracidad que tiene, donde figuraba el libreto con el cual Lázaro Báez tenía que convertirse en arrepentido. ¿Qué es lo que tenía que hacer Lázaro Báez? Mira, lo dijo muy clarito él. Tenía que decir que todo el dinero atribuido a Lázaro Báez era en realidad de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, eso nunca lo dijo porque afirmó y negó haber sido testaferro. Nosotros más temprano, en Hay Otra Historia M990, le consultamos al ministro de Justicia, Germán Garabano, respecto de lo expresado por Lázaro Báez. Le llegó este escrito con las indicaciones para inculpar a Cristina Fernández de Kirchner. Garabano nos dijo lo siguiente. Pero bueno, es una persona que está sometida a proceso por hechos vinculados a la corrupción estatal muy graves y está bien que ejerza su derecho de defensa en el marco de ese proceso penal que se le sigue, ¿no? ¿Usted en algún momento intentó, a través del periodista Luis Gasulla, comunicarse con Báez? No, son cosas que se dicen para tratar de, en vez de explicar
cómo un empresario que creo que era cajero de un banco se convirtió en multimillonario, dicen cosas dudosas, digamos. ¿Y cuál sería el sentido de decir una cosa por otra? Digo, en el sentido de si fue un periodista, salvo que el periodista lo haya mencionado a usted y se haya equivocado el periodista. No lo creo, no lo creo. Yo creo que intentarán mejorar su situación procesal de alguna manera, ¿no? Bueno, esto es lo que nos dijo el ministro de Justicia, afirmando que la declaración de Báez responde a sus necesidades de mejorar su situación en el marco de un juicio, pero que dista de tener que ver con la realidad o con lo que el ministro hizo, porque lo ha desmentido categóricamente Garabano. Néstor, tenemos además, y en esto te pido un adelanto, de lo que pasa en Dolores. Sí, se descubrió una nueva causa por espionaje que tenía como espiado al productor agropecuario Pedro Echeves. El origen de toda la denuncia que tiene al falso abogado Marcelo D'Alessio preso, en un momento te contamos de qué se trata. Bueno, vamos a estar hablando de este y el resto de los temas con nuestros invitados, ¿no? Porque enseguida te vamos a hablar de la ley de góndolas. Héctor Polino está aquí, tenemos un empresario pyme para hablar de también con Héctor Recalde, con Urtubey, vamos a hablar también con Ariel Basteiro de lo que sigue ocurriendo en la Bolivia usurpada. Así que enseguida estamos con eso. Mira, guía de abortos no punibles. Fíjate, dan marcha atrás con una resolución que se había conocido en el día de hoy, que la actualización del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo está diseñada en base a la comprensión fundamental de que todo el personal del efector de salud, incluyendo el administrativo y de seguridad, es responsable de garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo cuando éste ponga en riesgo la vida o la salud de la persona embarazada, cuando sea producto de una violación. Esto se publicó, pero luego por la tarde apareció una desmentida. Es decir, el gobierno dio marcha atrás y ha puesto en tela de juicio justamente la situación de Rubinstein. A ver, del secretario de Salud, Ernesto Sanz, hombre de la Unión Cívica Radical, dijo: mi solidaridad, apoyo y afecto a Rubinstein, un funcionario ejemplar, un lujo de la salud pública. Como tantos radicales a lo largo y ancho del país, nos sentimos orgullosos de su gestión. Lucía, buenas noches. Contame qué está pasando y por qué el gobierno da esta marcha atrás. Buenas noches, Rosario. Bueno, una comunicación cruzada y una interna en el gobierno que quedó muy evidente en este caso. Esta resolución a la que vos hacías referencia la publica la Secretaría de Salud, ex ministerio, ahora Secretaría, que depende del Ministerio de Desarrollo de Carolina Stanley. ¿Quién crea esta resolución? El secretario Rubinstein. Rubinstein la publica y la festeja en sus redes sociales. Es una objeción de aborto no punible que, bueno, lo que hace es limitar la objeción de conciencia, como vos bien decías ahí. ¿Qué pasa? Horas más tarde, Macri se entera de esto. En la Rosada es decir, el presidente no lo sabía. El presidente no lo sabía. A alguien se le pasó. Apuntaron a Clusellas, el secretario de Legal y Técnica, porque dice, a alguien se le pasó esto. El decreto, la resolución salió. Permitime que vamos con el tuit de Rubinstein, justamente, que dice: la Secretaría de Gobierno de Salud aprobó el Protocolo Nacional para la Atención Integral de las Personas con Derecho al Aborto Legal, un gran paso para seguir avanzando en la consolidación de derechos y en la protección de la salud pública con equidad. Boletín oficial estamos hablando, ¿eh? Por eso después viene la desmentida del gobierno. A ver. Claro, bueno, entonces el gobierno sale, Macri la manda a Carolina Stanley, que es la superior de Rubinstein, a anular esto, y muchos integrantes del gobierno apuntan contra Rubinstein. Por eso ahí vos mostrabas a Sanz, el radical, y en un vasto sector del radicalismo, sí, dándole su apoyo, su solidaridad a Rubinstein por lo que está pasando. Un Rubinstein que queda completamente... Porque Rubinstein puede irse del gobierno. Queda completamente desacreditado después de esto, y había una versión muy fuerte de que en la Rosada le estaban pidiendo la denuncia. En la Rosada lo niegan, dicen que nadie le pidió la renuncia a Rubinstein, que si se va es por sus propios medios, pero por supuesto que lo desautorizaron, y es muy probable que en estas horas Rubinstein presente efectivamente su renuncia a días de que el gobierno
de dejar el gobierno, de que Cambiemos se vaya. Así que una interna explosiva a días de dejar la presidencia Mauricio Macri. Bueno, y adelantame un título sobre Boca, porque a esta altura del día y cuando están cerrando las listas, versiones hay de todo tipo. ¿Recalan funcionarios del gobierno nacional en el club? Bueno, cayó como una bomba que Riquelme se integrara a la lista de Amial y Pergolini, y ahora en La Rosada están analizando qué hacer porque querían sostener a Boca y que muchos de sus funcionarios migren ahí. Bueno, están analizando cómo cierra la lista, horas para el cierre de listas, y es la preocupación central de Mauricio Macri por estas horas. Enseguida te contamos más detalles. Ley de góndolas, el Congreso debatiendo. Agustín, buenas noches. Buenas noches, Rosario. Así es, ley de góndolas. En un rato te vamos a contar un poco de qué se trata. Básicamente, viste que hay mucho abuso de parte de grandes marcas, de grandes empresas, cuando ocupan lugares en las góndolas en acuerdo con grandes cadenas de comercialización. Vamos con los detalles, Agustín, ahora. ¿Vamos a los detalles ahora? Sí, bueno, sí, vamos a los detalles. Tenemos ahí una placa Dale. preparada a tal efecto. Mirá, uno de los puntos que trata la ley esta, que la exhibición de productos de un proveedor no podrá superar el 30% del espacio. Viste que vos a veces vas y te parás frente a una góndola que tiene todo absolutamente tomado por un mismo proveedor. A veces no la misma marca, pero sí la misma compañía que está atrás, dueña de todas esas marcas, que te copa la góndola, y entonces vos como consumidor te ves atrapado a tener que elegir esos productos. Bueno, hasta el 30% de limitación para que un proveedor pueda ocupar una góndola. Después se establece la prohibición del alquiler de espacios preferenciales. Quien no está muy metido en esto te dice, ¿cómo alquiler? Bueno, sí, las grandes cadenas de comercialización, los grandes supermercados alquilan, cobran por espacios preferenciales en las góndolas, que además está estudiado según el comportamiento de los consumidores, hacia dónde mirás, para dónde te movés, si te agachás, si no, la altura, el estante donde va el producto, todo eso está tarifado. Bueno, habría una prohibición de alquiler de esos espacios preferenciales. Después, los productos de menor valor no podrán ser ubicados en espacios de escasa visibilidad, algo que también ocurre. Algunos productos que, por acuerdo, ¿te acordás el famoso tema con el programa de precios cuidados? Sí. Por ejemplo, que uno decía, sí, está bien, el programa está, pero ¿dónde? Lo tenías que buscar, dar la vuelta a la góndola, agacharte, subirte un banquito. O si no estaba a 7 metros. Claro, y tenías que subirte un banquito, pedirle permiso a alguien muy alto. Bueno, todo eso también va a contemplarse. Tenías que ir con Ginóbili a hacer las compras. Claro, te acompañaba y le decías, Manu, sí, me Manu, pasás dale, mirá. Dame una Manu, le decías, Tenía a ver si lográbamos bajar un producto. Un trabajito extra, Manu, con eso, porque la necesitaba. Bueno, y otra cosa muy importante que contempla la ley, se propone la creación del Observatorio de la Cadena de Valor. Esto es muy importante y hace muchos años que se viene hablando que se tiene que construir un observatorio de la cadena de valor en Argentina. ¿Para qué? Para hacer un tratamiento bien abarcativo de control de la inflación. Acordate que cuando hablamos de inflación muchas veces criticamos la teoría de que el Banco Central, la cantidad de dinero, pero la forma de estudiar la cadena de valor y dónde en esa cadena van ocurriendo saltos en la rentabilidad y cuáles son los sectores que se van apropiando de esa rentabilidad y que explican parte de los precios altos y de los movimientos inflacionarios es muy importante, y eso es algo que también contempla esta ley. Después habrá que ver cómo se lleva a la práctica y cómo se ejecuta.